Muy buenos días para todos. Continuando con nuestro curso de física, vamos a mirar ahora un tema nuevo que se llama el tema de vectores. Los vectores los vemos después de lo que vimos anteriormente, que era el tema de movimiento uniforme rectilíneo. Vamos a mirar en qué consiste un vector. Un vector en sí es una representación de una flecha en el plano cartesiano. Ese vector se caracteriza por tener una componente en X y una componente en Y. Y con esas componentes se puede hallar una magnitud, que es en realidad cuánto mide ese vector. Los vectores se usan en física para medir diferentes cosas, como por ejemplo la fuerza. Cuando se vea el tema de leyes de Newton, todas las fuerzas que se aplican dentro de un cuerpo se representan mediante vectores. Entonces es importante tener presente o bien la base de qué significa un vector. Para este caso nos están dando una actividad donde nos piden determinar las componentes rectangulares de los vectores A, B y C. Entonces nosotros vamos a representar dentro de nuestro plano cartesiano los vectores A, B y C. Vamos a empezar con el primer vector, que sería el vector A, que vamos a ponerlo en esta posición. Este va a ser mi vector A. Y el vector A se representa una flecha desde el origen del plano cartesiano hacia donde llegue el vector. Vamos a ponerlo. Aquí tenemos nosotros entonces representado el vector A. Este sería nuestro vector. Se representa de esa forma. Es una flecha en el plano cartesiano que va desde el origen hasta donde vaya el punto de las coordenadas X o Y que tenga el vector. En este caso pues sería la coordenada 3,4. Y a esto de las coordenadas es lo que determinamos como componentes rectangulares del vector, es decir, que tengo una componente en X, que sería esta, o que también la puedo colocar acá, que se representa paralela al eje X, que sería la componente entonces en X del vector A, que se representa como una AX. Y tengo otra componente en Y, que sería esta, que sería la componente en Y que se determina AY. Esas serían. Y si ustedes se fijan, esto nos forma un triángulo rectángulo. Entonces un vector cualquiera siempre está determinado por una componente en X y una componente en Y. Y para el caso del vector que acabamos de hallar, que sería el vector A, sería una componente en X, que sería el valor al que llega aquí en el eje X, que sería 1, 2 y 3. O sea, la componente en X sería 3. Y la componente en Y sería 1, 2, 3 y 4, que sería esta de acá, 4, 3,4. Ahí tenemos las componentes del vector A. Si por ejemplo yo voy hacia la izquierda, o sea, si cuento hacia la derecha, el valor del vector es positivo. Si cuento hacia arriba, el valor de esa componente también es positivo. Pero por ejemplo, si yo cuento hacia abajo, donde son valores negativos, no importa en qué cuadrante me encuentre, si cuento desde aquí hacia abajo 1, 2, 3 en cualquier vector, ese vector sería en esa componente en Y que estamos contando acá sería negativo. O si cuento hacia la izquierda, también sería negativo. Vamos a ir mirando diferentes vectores que hallemos. Y si nos fijamos nuevamente, vean que los vectores tienen una flecha que nos indica la dirección del vector. Quiere decir que va hacia la derecha en X y va hacia arriba en Y. Vea que eso es lo que nos está indicando la flecha del vector. Quiere decir que ambas componentes van a ser positivas porque se está desplazando hacia la derecha y hacia arriba, que se den los valores positivos. Vamos a mirar otro ejemplo donde ya el vector va a cambiar de dirección y vamos a mirar cómo afectan los signos de sus componentes rectangulares. Vamos a poner un vector en esta posición que sería el vector B y lo vamos a graficar. Ahí tenemos entonces nuestro vector B graficado, que fue desde el origen hasta el punto donde estaba el vector. Vea que la dirección de este vector es para otro lado, va hacia arriba en Y, pero va hacia la izquierda en X. ¿Qué quiere decir? Que el valor en X, como va hacia la izquierda, va a ser negativo en su componente. Y el valor en Y, como va hacia arriba, va a ser positivo. Acá entonces tenemos la componente en X, que sería Bx para el caso de este vector, y una componente en Y, que sería
BY para el caso de este vector. Vamos a mirar cuáles son las componentes de este vector. Vamos a anotarlas acá. Entonces el vector B va a tener una componente en X y una componente en Y. La componente en X va a ser el valor que toma. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5. Pero como voy hacia la izquierda, el valor es negativo. Entonces sería menos 5. Y la componente en Y sería entonces cuántos cuadritos me estoy desplazando. 1 y 2. Y como voy hacia arriba, el valor sería entonces positivo. Y ahí tengo las componentes rectangulares de este vector. Fíjese que la actividad me dice hallar las componentes. Ya hemos hallado las componentes del vector A y del vector C. Nos falta hallar un vector C. Y luego de que hayamos hallado las componentes, hallamos su magnitud, que es cuánto mide ese vector, que ahorita miramos cómo se halla. Vamos ahora a determinar un vector C, que no nos van a dar el vector desde el origen, sino que simplemente me lo van a ubicar en el plano cartesiano de cualquier forma. Y aquí tenemos entonces el vector C, que ya vea que no arranca desde el origen hasta el punto, sino que lo tenemos ubicado simplemente en el plano cartesiano, así nomás. Recordemos que esto tiene una componente en Y, que sería esta variable, que sería CY, y que tiene una componente en X. Y vamos a determinar cuáles son esas componentes que él tiene. Entonces ponemos aquí que este es el vector C y vamos a determinar las componentes. Fíjese que en el eje X, ¿sí?, él está señalando que va hacia la derecha. ¿Cuántas unidades va hacia la derecha? Va 1, 2 y 3. Y como va hacia la derecha, el valor se toma positivo. Vea que no importa si nos encontramos en un cuadrante negativo, si va hacia la derecha el valor se toma positivo y sería 1, 2 y 3. 3 sería la componente de este vector. Y el valor en X, en Y, que si va hacia abajo, se tomaría negativo porque va hacia abajo, sería 1, 2 y 3. Y el 3 se tomaría entonces negativo porque voy hacia abajo. Ahí ya tenemos la primera parte del ejercicio, que es determinar las componentes rectangulares de cada vector. Simplemente es contar en X o en Y cuántos cuadros se mueve y determinar o mirar en qué dirección se está moviendo. Si me muevo hacia la derecha o hacia arriba, la componente sería positiva. Y si me muevo hacia la izquierda o hacia abajo, la componente sería negativa. Vamos ahora a mirar cómo hallar la magnitud de este vector, que si ustedes se fijan tenemos es un triángulo rectángulo y la magnitud es cuánto mide el principal, la flechita principal de este triángulo rectángulo, que si se fijan sería la hipotenusa del triángulo rectángulo que tenemos ahí. O sea que esto lo podemos hallar con el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De un cateto al cuadrado, que lo vamos a llamar A, más el segundo cateto al cuadrado, que lo vamos a llamar B. Entonces, cada cateto vendría siendo una componente rectangular del vector y la hipotenusa sería la magnitud del vector que vamos a hallar. Entonces vamos a reemplazar la hipotenusa, ya no la vamos a llamar hipotenusa, sino que le vamos a poner el nombre del vector. Vamos a empezar hallando el vector A. Entonces el vector A va a ser igual a la raíz cuadrada del primer cateto, que sería una de las componentes. Vamos a mirar la componente en X, que sería 3, entonces sería 3 al cuadrado, más la segunda componente o el segundo cateto, que sería la otra componente, que es 4. Entonces 4 al cuadrado. Y todo esto dentro de una raíz cuadrada. Entonces nos queda que la magnitud del vector A va a ser igual a 3 al cuadrado, que me daría 9, más 4 al cuadrado, que sería 16. Y todo esto dentro de una raíz cuadrada. Hacemos entonces la magnitud del vector A va a ser igual a 9 más 16, me da 25. Y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Esta es entonces la magnitud o lo que mide el vector A. Esta es la respuesta. Entonces ya tenemos la magnitud de A y las componentes en X y en Y del vector A. Falta hallar entonces la magnitud del vector B
y del vector c y hacemos este mismo procedimiento pero con las componentes del vector b y del vector c. Y allí vamos anotando las magnitudes que vayamos encontrando. Recuerde que la magnitud es cuánto mide el vector. Vamos ahora a hallar la magnitud del vector b con sus componentes que serían menos 5 y 2. ¿Con quién? Con el teorema de Pitágoras. Reemplazamos entonces la hipotenusa, que es la magnitud, va a ser entonces el vector b o la magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de los dos catetos o las dos componentes. El primero sería entonces menos 5. Entonces menos 5 al cuadrado más lo que me dé la otra componente, que sería 2. Entonces 2 al cuadrado. Alarguemos un poquito esta raíz acá. Y ahí nos queda entonces para que resolvamos. El vector b, o la magnitud del vector b, va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de ¿quién? De menos 5 al cuadrado. Cualquier número negativo elevado al cuadrado da positivo, entonces 5 por 5 me daría 25, más 2 por 2 me daría 4. Y ahí tenemos nosotros este valor de acá. O sea que la magnitud del vector b va a ser igual a la raíz cuadrada de 25 más 4, que me da 29. Como no es exacta, pues la hacemos en la calculadora. Ahí pueden ver cuál es el valor. Y esto nos da 5.38. Y aquí tenemos la magnitud del vector b. Y anotamos el valor que acabamos de hallar, que es 5.38. Ya tenemos la magnitud del vector a, la magnitud del vector b. Y tenemos obviamente las componentes rectangulares de los tres vectores que nos dieron. Nos falta solo hallar la magnitud del vector c. Y hacemos lo mismo, reemplazamos con Pitágoras. Entonces la magnitud del vector c, que es la hipotenusa de esos triángulos que estamos viendo allá, va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de la componente en x, que sería 3 en el vector c. Entonces 3 por aquí al cuadrado, para seguir con la fórmula, más menos 3 al cuadrado. Y ahí entonces operamos. Nos queda que la magnitud del vector c es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, me da 9. Más este valor negativo elevado a una potencia par nos da positivo, entonces 3 al cuadrado también nos da 9. Y nos queda entonces que la componente, la magnitud del vector c va a ser igual a 9 más 9, 18, que sería entonces la raíz de 18. Y miramos cuánto nos da esa raíz. Y como pueden ver entonces allí, esto nos queda 4.24. Ahí tenemos nosotros la magnitud también del vector c. Y eso es todo lo que hay que hacer. Recordemos entonces que para las componentes es contar. Si voy hacia abajo o hacia la izquierda, sería entonces un valor negativo. Y si voy hacia arriba o hacia la derecha, es un valor positivo. Simplemente es contar cuántos cuadritos mide el vector para saber cuáles son sus componentes, y ya luego la magnitud la hallamos con Pitágoras. Ahí queda entonces establecido este primer tema de vectores, que es determinar las componentes y hallar su magnitud. Si les gustó el video, no olviden dejar su like en la parte de abajo, suscribirse al canal si aún no lo están, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.